Regresamos con más, son las 7:52 minutos de la mañana. Este es Despierta con CDN. Gracias a ustedes por estar con nosotros. En la entrevista principal de esta mañana tenemos el gusto de presentar y dar la bienvenida a Hanel Andrés Ramírez. Él es presidente de la Cámara de Cuentas. Qué gusto que esté con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por permitirnos dirigirnos al público a través de este espacio que goza de tanto prestigio por quienes lo dirigen. Muchísimas gracias a usted por su presencia. Qué bueno además que haya venido con su equipo, así igual quizás cuando concluyamos podamos hacerle más preguntas de lo que el tiempo de televisión nos permite. Sé que tenemos muchas cosas de las que hablar el día de hoy. Quiero empezar por lo más reciente, aunque sé que usted ha traído documentación suficiente como para que hablemos quizás durante una hora. Pero hablemos de lo más reciente porque hace algunos minutos presentamos incluso una historia, un reportaje de una de nuestras compañeras periodistas en donde el presidente de la República, Luis Abinader, señalaba que se había practicado una auditoría por parte de la Cámara de Cuentas a distintos cuerpos castrenses, entre ellos el CUSEP. ¿Tiene usted alguna información al respecto? ¿Cuál es el detalle que ha arrojado esa auditoría? Sí, muy buenos días. Buenos días. Tenemos una serie de auditorías que se han practicado, tanto a la policía, al CUSEP y a otros organismos más, algunas por requerimiento como la comisión que está en la reforma del Estado y otras que han sido a requerimiento del PEPCA. Las auditorías que han sido realizadas por requerimiento del PEPCA, entendemos que más de un 95% ya se encuentran en la etapa de réplica. La etapa de réplica es aquella en donde se le entrega un informe provisional con los hallazgos, con las situaciones observadas, para que en un plazo de 10 días, tanto el incumbente del momento como los que estuvieron en el periodo sobre el cual se practicó la auditoría puedan hacer los reparos, aclarar, enviar documentación. El equipo de auditoría las evalúa, si entiende que proceden, entonces, y es necesario modificar el punto por el hecho de que algo que hacía falta de repente lo suministraron. En los casos que no, se deja como quiera la respuesta, la justificación que ellos dan, de forma tal que todo el que tenga ese informe pueda ver cuál fue la respuesta o la justificación o la exposición que dio el funcionario responsable en ese momento. Ya el plazo de los 10 días está corriendo y cuando finalicen entonces se le integran esas observaciones o réplicas y luego ya el informe se hace oficial, se entrega al PEPCA, se entrega a los diferentes usuarios de esa información y se coloca en la página. Hanel, hablemos de la situación encontrada por el nuevo pleno en la Cámara de Cuentas cuando llegaron. Para ti no es desconocido cuál era la situación de imagen que tenía la Cámara de Cuentas antes de cambiar el pleno. De hecho, todavía hay gente que le dice Cámara de Cuentos en vez de Cámara de Cuentas. Y eso fue un verso popular justamente por el desprestigio que tenía esa institución debido a las personas que lo componían y más allá de eso, el trabajo débil que se hacía. Y bueno, pues esto no tardó mucho tiempo en hacerse público. Quiero saber cuáles fueron los hallazgos de ustedes como institución, como pleno, porque entiendo que la Cámara de Cuentas debió auditarse a sí misma antes de comenzar a auditar a otros y saber qué tenían, qué tan transparente era el trabajo que se venía haciendo, cuántas auditorías se encontraron en proceso, qué proceso no se estaba cumpliendo de manera tal por la que el mismo Ministerio Público intervino en la Cámara de Cuentas y llamó a esa operación Caracol como un animal que se envolvía en sí mismo para que las informaciones no salieran hacia afuera. Sí. Cuando nosotros llegamos a la Cámara de Cuentas, inmediatamente realizamos una serie de encuentros con los directores de las diferentes áreas para tener un panorama global de cuáles eran los proyectos de lo que se encontraban, los estatus, las necesidades, las situaciones. Y pusimos mucha atención en el corazón de la Cámara de Cuentas, que es la Dirección de Auditoría. Inmediatamente requerimos el estatus de los trabajos y demás. Tomó un tiempo recibir eso, insistíamos, había cierta lentitud en la generación de esa información, hasta que luego se pudo obtener. La situación que encontramos fue aproximadamente 156 auditorías en proceso. Auditorías que se habían iniciado desde el 2010
hasta el 2021, porque nosotros entramos en abril 15, el 15 de abril del 2021. Entonces, esas auditorías estaban en diferentes etapas, algunas en inicio, otras ya avanzados los trabajos, en proceso. Y cuando iniciamos las revisiones de algunas de ellas, observábamos que cuando le hacíamos algún tipo de pregunta al equipo auditorio y estábamos revisando los papeles, en muchos casos nos comentaban que ese no había sido el informe que ellos habían remitido, y cuando buscaban el remitido y lo comparábamos con el que estaba ya en proceso borrador, entonces de repente habían puntos que estaban en el que ellos remitieron, pero que no estaba luego en el final, porque el proceso, cuando el equipo salía del trabajo, el informe pasaba a mano de otro departamento, y a veces el equipo que había trabajado no estaba muy, o sea, no lo involucraban en ese proceso hasta que el informe concluyera. A grosso modo, esa fue una de las situaciones que observamos. Ahora, lo que más nos preocupa a nosotros fue un poquito la falta de estandarización en los procesos que se llegaban a cabo, ese mismo hecho de ellos demostrarnos que habían una cantidad de puntos y que luego había otra cantidad de puntos inferior. Que los informes eran cambiados. De un informe original pudiéramos se decir que eran para el segundo informe, que era el que se iba a emitir. De eso fue que lo acusó el Ministerio Público. Pudiéramos decir que eran disminuidas las observaciones. Si en uno habían 7 puntos, de repente en el que teníamos en el proceso de revisión cuando llegamos tenía 3. O sea, había una disminución de los puntos. Entonces, esos hechos más otros, lo que provocaron en nosotros fue que se aumentara el escepticismo. Claro. Y definitivamente llegamos a la conclusión de que todos esos trabajos que encontrados en proceso, de lo cual la sociedad está demandando que salgan, queremos que entiendan que es un proceso. Si hubiésemos llegado a una organización madura, en donde gozaba de mucha credibilidad, de aceptación y buenas prácticas, hubiese sido más fácil darle continuidad a lo que se encontró. Pero al ocurrir esas cosas y nosotros verificarlas hasta cierto punto, entonces eso nos aumentó el escepticismo, y la situación es que para sacar esos informes que encontramos en proceso habría mínimamente que poner un nuevo equipo que revisara la planeación, que revisara los procedimientos y que luego lo comparara, para ver qué habría que agregarle o completarle para nosotros entonces poder asumir esa responsabilidad de emitir un informe. Y esto es muy importante que la sociedad lo sepa. El proceso de auditoría tiene sus propias normas que lo rigen, y esa es la situación. Entonces queremos que la sociedad esté consciente de ello, porque nos está demandando auditorías que heredamos, que se encontró en una organización con la situación lamentable por la que estuvo pasando. Y si quiero puntualizar algo, cuando analizamos las estadísticas de las operaciones y de los resultados de la institución, en promedio, de lo que se planificaba, o de lo que se planificaba en sentido general, si decían que este año iban a salir 100 auditorías, la cantidad real que salían era de un 25 o un 30%. Pero eso no fue solo un año. Eso era, la estadística de ellos, eso es lo que arroja. Lo que quiere decir es, y siempre las auditorías iban desde 100 hasta 200 y pico de auditorías por año. Y si solo se podía producir un 25 o 30%, yo quiero que la sociedad sepa que ante esas 150 que encontramos, que hay que revisarla y en muchos casos hay que completarla, si tenemos 156 y la capacidad que teníamos básicamente andaba por 30 auditorías, yo quiero que la sociedad sepa cuánto tiempo tomaría, con la misma cantidad de recursos y de personal que se tiene, sacar esas auditorías del pasado. Y si nos enfocaríamos solo en ella, entonces no estaríamos auditando de manera oportuna la gestión del momento. Entonces, mínimamente para nosotros resolver esa situación necesitamos dos cosas: o que nos aumenten los recursos para contratar nuevo personal y poder dedicar un personal a que trabaje con las viejas y un personal a que trabaje con la gestión del momento, o enfocar solo un 25% del trabajo a esas auditorías
que vienen en proceso, anteriores, que no necesariamente serían las que nosotros hubiésemos decidido hacer bajo nuestra óptica y nuestro enfoque, porque esa es otra cosa. Esas fueron las que aparecieron y las que estaban en proceso. El criterio para decidir hacerla lo desconocemos. Nosotros sabemos el criterio que estamos utilizando ahora nosotros para hacer nuestro plan anual de auditoría. Buen punto, Janel. Yo creo que la Cámara de Cuentas, a partir de lo que tú dices, debe recibir la mayor de las atenciones posibles y todos los recursos que sean necesarios. Yo estoy viendo este cuadro, que es muy gráfico de lo que tú dices. 2017, 138 planificadas, 34 finalizadas, un 3%. Hago una corrección. Sí. Esa 34 es no necesariamente de la que se dijo que se iba a hacer en el año. Si ve una columna anterior de esas que se planificaban, por ejemplo, voy a hacer estas específicamente, de esas a lo mejor salían 2 o 3, pero de años anteriores que venían en proceso se concluían en el año. O sea, si me permiten... Sí, pero la suma mía aquí de los años del 17 al 20 solo suma un 35% de auditoría finalizada, cuando 138 en el 17, 196 en el 18, 214 en el 19, 201. O sea, de más de 600 auditorías, solamente se terminó un 5%. Por ejemplo, dígame, Janel. Mire, en el año 2017 se planificaron 138 auditorías. Sí. Pero luego se agregaron 23 para un total de 161. Sí. De esas 161, con nombre y apellido de qué institución y qué periodo, solo se pudo hacer una. Ahora, finalizadas correspondientes a periodos anteriores que venían en proceso y que se concluyeron en el 17, son 33. 33 más 1, un total de 34. Pero es importante que sepan que ese 34 es la producción de ese año, pero no necesariamente eran las que debieron de haberse hecho en ese año. Sí, ahí está, bueno, el cuadro que estamos hablando es anterior, pero nos quedamos en ese cuadro de la situación encontrada por el nuevo pleno. Aquí hay un corte de la Dirección de Auditoría al 31 de marzo. 14 en etapa de planificación, 34 pendientes en etapa de ejecución, 123 auditorías en etapa de informe, 0 auditoría con informe final. Y ese 123 es 108. Es 108. Sí, ese es el dato real. Y 0 auditoría con informe final. Eso fue lo que encontramos cuando llegamos. Por eso le digo que parece que la Cámara de Cuentas va a necesitar de todo el concurso posible para poder o concentrarse en lo nuevo o ir rindiendo cuenta con lo viejo. O sea, esto que acabas de decir, Nelson, la actual gestión de la Cámara de Cuentas encontró 0 auditorías finalizadas. Nada. Bueno, o sea, a ver cómo se explica. Nosotros llegamos el 15 de abril, ese era el estatus que teníamos. O sea, finalizada como tal, no teníamos. Ahora bien, las que fueron finalizando posterior a nosotros entrar, entonces se tuvieron que someter a un proceso de validación, básicamente. Bueno. Explícanos ese 0 auditoría con informe final, explícanos eso. No, es sencillo, es que de esas 156 que teníamos estaban en proceso, eso es lo que quiere decir ese cuadro. Que recibimos auditorías en proceso y esas auditorías en proceso estaban calificadas en esos 3 grandes grupos. En etapa de planeación, en etapa de ejecución y auditorías en etapa de informe 108. Esas auditorías en etapa de informe eran esas que cuando comenzamos a ver esos informes, con los papeles de trabajo, con la intención de ver las que podían salir, ahí fue cuando nos llevamos la sorpresa de que habían algunas que cuando hablamos con el equipo de auditor, nosotros lo que hicimos fue que bajamos al equipo, o sea, involucramos al director, a los encargados, pero también al responsable de esa auditoría. Y cuando comenzamos a hacer interrogantes, de ahí sale el comentario de que algunos de esos informes no tenían todas las observaciones, entonces provocamos ver el informe que sí la tenía y ahí comenzaron los trabajos. Otra de las cosas que observamos eran que nosotros emitimos básicamente 2 tipos de informes. El informe como tal y lo que es la carta de recomendación a la gerencia, que es lo que contiene debilidades de control interno, por decirlo de alguna manera. Entonces, alguna de las cosas que observamos era que hallazgos que tenían que estar en el informe estaban colocados en la carta
a la gerencia. Y entonces también tuvimos que someter un proceso de ver si realmente podía afectar el dictamen para moverlo de la carta de gerencia al dictamen, porque en la carta de gerencia se colocan asuntos que tienen que ver con control interno y en el dictamen tiene que ver todas esas situaciones que me afectan la opinión del auditor. Es importante también que sepan, Cámara de Cuentas tiene que hacer básicamente este tipo de trabajo de fiscalizaciones. Auditoría financiera, de gestión y especiales. La financiera es básicamente emitirse una opinión acerca de la razonabilidad de esa información financiera que le presenta. La de gestión es ver cómo esas erogaciones, ese accionar de esa dirección está cumpliendo con los objetivos y con la razón de ser de la organización. Y las especiales son aquellas que se hacen básicamente con la finalidad de poder entregar al Ministerio Público para que éste pueda sancionar cuando existen indicios de responsabilidad penal. Más del 85% de las auditorías que practica la Cámara de Cuentas son financieras. La financiera no necesariamente va a conectar con lo que la sociedad quiere, que es que el que mal ha usado los fondos tenga algún tipo de sanción. Por eso nosotros cuando llegamos le hemos dado más énfasis a esas auditorías focalizadas, esas auditorías que vengan relacionadas con denuncias, y cuando existen esas denuncias provocamos tener un acercamiento para tener una conversación y entender más los fundamentos y las evidencias que se tengan con relación a ese tema. De hecho, con algunos órganos que combaten la corrupción, cuando nos hacían los requerimientos, eran requerimientos muy globales, entendíamos que eso no, en el tiempo que quedaba hábil no iba a ser suficiente, entonces focalizábamos y pudimos entonces hacer los trabajos más focalizados, dirigidos a las situaciones que entendían que eran las que contenían las acciones que pudieran ameritar algún tipo de sanción. Sí, Henry, vamos a aclarar a un televidente. Las auditorías al CUSET, a estamento militar o policial, ¿están entre el trámite de los 10 días? Están en el trámite de los 10 días. ¿Pero ya algunas que concluyeron o están en ese trámite de los 10 días que tú mencionaste? Y explícate el proceso. Sí, ok, repito. El pleno de miembros de la Cámara de Cuentas es el órgano dentro de la Cámara de Cuentas que decide cuáles auditorías se hacen y cuáles no. Para eso tenemos unas metodologías y unos criterios para desarrollarlo. Nosotros encontramos una serie de requerimientos del PEPCA, por decir algo. Esos requerimientos del PEPCA fueron hechos a la gestión anterior, pero por alguna razón no se incluyeron en los planes y no se iniciaron. Nosotros cuando llegamos, recibimos los recordatorios del PEPCA, entonces inmediatamente hicimos los espacios para atender esa necesidad porque el PEPCA tiene un tiempo que perime. O sea, lo lógico es que nosotros hagamos nuestro trabajo sin presión. Cuando hayan indicios de responsabilidad penal se lo entregamos al PEPCA. En este caso habían requerimientos que ellos tenían puntuales, el tiempo se le estaba venciendo y tuvimos entonces que focalizar los trabajos y realizar los trabajos. Bien, trabajos que se debieron de haber hecho desde la pasada gestión. Pero bien, entonces como un asunto a cumplir con esa responsabilidad, estamos trabajando, que ustedes no se imaginan, fines de semana, sin hora de salida, entrando muy temprano. Entonces, una vez se hace el informe provisional, y provisional es porque no es el definitivo, provisional es se prepara el informe y se les remite tanto a las autoridades del momento como a las autoridades que fueron las que ejecutaron los hechos que se están revisando. Y la ley establece un plazo de 10 días para que ellos hagan la réplica. La réplica no es más que comentar con respecto a los puntos, aclarar, entregar información que en el momento no la recibimos y demás. Luego que esas informaciones las recibimos, las analizamos y emitimos ya el informe final. El informe final es contentivo de esos comentarios que ellos hacen, que tienen que hacerlo de manera escrita y con esas justificaciones o documentaciones que ellos ponen. Una vez eso se hace, o sea, después que pasan los 10 días, ellos no tienen que replicar, nosotros completamos el informe, incluyéndole las réplicas, y luego se hace el informe definitivo. Estamos en proceso del conteo de los 10 días. Además de la solicitud del PEPCA, el Ministerio de Defensa, la Dirección de la Policía, también pidieron que lo auditaran. O sea, ¿quién hizo la solicitud para que se investigara, por ejemplo, el CUSET? ¿Quién hizo? ¿Fue el PEPCA o fue el propio Ministerio de Defensa o fue el Poder Ejecutivo? ¿Quién hizo la solicitud? De la que nosotros encontramos que estamos trabajando, el PEPCA. Bien. El PEPCA. Y hay una de la policía que es de control interno, que fue la comisión que está trabajando con la reforma para ver el nivel de madurez
del control. ¿Y qué otros estamentos de las Fuerzas Armadas están ustedes auditando? Que está Sestur. Bueno, ese dato así preciso tendría que buscar la relación para hablarle con más puntualidad. Pero lo importante es que la sociedad sepa que realmente hay una nueva Cámara de Cuentas, una Cámara de Cuentas que es independiente, que es objetiva, que respeta la dignidad humana, pero que hará público lo público. Janel, hace algún tiempo ustedes firmaron un acuerdo de entendimiento con la Embajada de Estados Unidos, específicamente con la USAID. Allí ustedes decían que habían puesto en ejecución a auditores especializados para revisar y fiscalizar las declaraciones juradas de patrimonio y la creación de un equipo interinstitucional para la integración de enlaces para actualizar el universo de declarantes. En esta nueva administración ya hay declaraciones juradas de patrimonio. Me gustaría saber ese equipo si ha encontrado suficientes hallazgos que les refieran a algún tipo de irregularidad y si tienes el detalle, por favor. Sí, mira, esa área, el área de declaración jurada de patrimonio, es un área de la que hay que desarrollar porque básicamente se limitaba a recibir las declaraciones, pero tenía una capacidad de respuesta operativa muy lenta, carecía de recursos, de equipo tecnológico, de equipo de transporte. Estamos en el proceso de reestructuración. Pero República Dominicana, Cámara de Cuentas, no tenía tampoco el universo de los obligados a declarar. O sea, no teníamos una base de datos que nos garantizara que eso eran todos los que tenían que declarar. Para eso desarrollamos una aplicación tecnológica y estamos en el proceso de capacitación a las instituciones para que sea el responsable de la Dirección de Recursos Humanos que cree el usuario, que se conecte con nosotros y nos mantenga actualizado de los obligados a declarar. ¿Por qué? Porque esa base de datos se debe de alimentar de diferentes fuentes. De la Junta Central Electoral para información de los electos, de la misma Presidencia de la República por el tema de los decretos de nombramiento. Por ejemplo, José Pérez recibió un nombramiento, pero no sabemos cuál de todos los José Pérez que hay en República Dominicana es. Entonces, por eso estamos buscando los mecanismos de que mínimamente le agreguen el número de cédula para uno poder darle seguimiento. Las declaraciones juradas de patrimonio, básicamente esa es la situación. O sea, si nos pregunta cuál es el universo, bueno, el universo se está por construir y por tener esa información real. Ha hablado de nueva Cámara de Cuentas en varias ocasiones. Tengo entendido que ustedes renunciaron a unos procesos que había iniciado la anterior Cámara de Cuentas. ¿Cómo es eso? Procesos judiciales. El proceso de la operación Caracol, que involucró una Ellos intervención. tenían un equipo de abogados. Había una intervención del Ministerio Público a la Cámara de Cuentas y ese pleno apoderó un equipo de abogados para contrademandar al Ministerio Público y ustedes se desapoderaron. ¿Ustedes desestimaron eso? ¿Ustedes no tienen Sí, correcto. Proceso? O sea, nosotros dejamos sin efecto ese... ¿Por qué razón? Bueno, primero porque eran acusaciones contra la institución. Sí, no, ese es el asunto, que no era contra la institución, era contra los funcionarios del momento. Básicamente ese fue uno de los argumentos. O sea, no era una situación con la Cámara de Cuentas. Era alguna situación... Era una situación con el pleno anterior. Correcto, con personas específicas. Específicamente en ese punto, la acusación contra el pleno anterior, se hizo una contratación de abogados, siendo contra el pleno, contra las personas que componían el pleno, los honorarios legales de todo el procedimiento, inclusive de una parte del procedimiento que no se usó, dice el Ministerio Público, se pagó con dinero de la Cámara de Cuentas. Todos los abogados que participaron recibieron el pago total de sus honorarios. Para defender personalmente a los miembros del Pleno, se pagó con dinero de la Cámara de Cuentas. Y no era la Cámara de Cuentas como institución la que se estaba persiguiendo. ¿Qué va a pasar con eso? Miren, hay cosas que nosotros nos reservamos porque el comentarlas o el suministrar la información pudiera entorpecer el proceso. Pero sí decirles que nosotros somos abanderados de que las instituciones de la República Dominicana y específicamente las públicas reciban todo lo que le pertenece que por alguna situación sea mal usado. O sea, esa es la situación. O sea, y quiero aprovechar este momento para decir que en todo proceso de auditoría, hasta que el proceso no culmina, hay una serie de informaciones que uno tiene la autoridad y la buena práctica, así lo establecen, de reservarse para
para no hacer público lo que todavía no es definitivo. Por ejemplo, han salido en los medios de comunicación informaciones sobre las auditorías que se le entregaron en tipo borrador, pero no es cámara de cuenta que ha filtrado esa información. Esa información es que después que le llega a lo que tiene que llegarle, que son los funcionarios del momento y los anteriores, algunos han filtrado información. ¿Por qué? Porque esa información nosotros no podemos hacerla pública. Esa información nosotros se la entregamos, como bien lo establece, como parte del proceso, como borrador. Y aclaramos esto porque recientemente hubo una información que no fue completada. Está hablando de la de portuaria. Se publicó una auditoría que después dijo la Cámara de Cuentas que ustedes no la habían filtrado, que no era oficial. Y no solo esa, todo lo que han salido del ministerio, porque el ministerio se le envió una para réplica, han salido comentarios sobre educación y sobre otras, porque es el proceso, nosotros lo entregamos, pero si ellos lo filtran, nosotros eso no lo controlamos. Ahora bien, con respecto a esa pregunta, no sé si don Mario quiere dar algún tipo de información con respecto a qué viene ahora lo de con los casos de la lesividad. Pero déjame ponerte la pregunta de otra manera, porque tampoco te quiero poner en una situación de aprieto, porque sé que por tu situación tú tienes que cuidar la investidura de la posición que asumes. ¿Es posible que ese dinero que se pagó en gastos legales o honorarios de abogados, sin tener que pagarse por la institución, porque no estaba la institución demandada, pueda ser recuperado? Entendemos que sí, que es muy posible que sea recuperado. Pero esa decisión, quien la debe de tomar será un tribunal, no nosotros, porque nuestra ley no nos da esa garra. Aunque si vemos el modelo de Colombia, le da esa garra, y como estamos en un proceso de modificación de la ley, queremos ponerle un poquito más garra para que la institución pueda establecer procesos para recuperar lo que se le ha quitado de una manera ilegal, por decirlo de alguna manera. Janel, dicen que ustedes van a entregar los informes de auditoría, los que han realizado a la fecha antes de que concluya el año. Claro. ¿Cuántos son? Y de todos ellos, según tu experiencia, ¿cuáles consideras tienen una potencial carga penal? Más de 15 informes. Quizás cuando se habla de 15 pudiera verse el número bajito, pero si ven las estadísticas históricas, porque esas son 15 planificadas este año, no sí. 15 que vienen de ejecuciones de años anteriores. Más de 15. Para ser un no poquito solamente este año, sino en la nueva gestión de la Cámara de Cuentas. Correcto, en la nueva gestión, que es muy importante, sí. Correcto, y muchas gracias. Nosotros entramos el 15 de abril. Teníamos que enviar al final de abril el informe al Congreso, un informe contentivo de algunas 700 páginas. Cuando lo encontramos, que debimos de haberlo encontrado finalizado, no lo encontramos finalizado. Para eso tuvimos que hacer una jornada, la declaramos 24/7, trabajamos fines de semana y pedimos colaboración honorífica y gratuita a personas allegadas a nosotros para que nos ayudaran a lograr la emisión de ese informe. Cuando lo entregamos en el Congreso, el presidente del Senado se extrañó y se sorprendió porque creía que nosotros no íbamos a poder entregarlo. Y no solo entregarlo, lo entregamos también con un resumen ejecutivo de 12 páginas, que como usted lee las 12 páginas tenía un entendimiento global de lo que contenían las 700, que por ser tan voluminoso, la ciudadanía lo revisaba muy poco. 15 auditorías van a entregar en promedio. Más. ¿Cuántas de ellas tienen carga penal, según su experiencia? Vamos a decir que algunas tienen indicios de responsabilidad penal, pero ya lo de la carga penal, eso tiene el PEPCA que determinarlo. ¿Pero consideras que la mayoría de ellos tienen indicios de responsabilidad penal? Yo soy un poquito conservador. Vamos a esperar, porque ya ese informe, si estuviésemos hablando de que necesitamos un año para ver, pero ya lo que quedan es menos de 2 meses para que ya la sociedad lo conozca. Déjame aprovechar de ese temperamento conservador. Tú pintaste al principio una realidad dramática del cúmulo de cosas que ustedes tienen atrás y las que tienen que hacer ahora. En materia de recursos, presupuesto, ustedes están necesitados de muchas cosas. Claro, para que tenga una idea. Este es un momento de tú pedirlo ahí. Porque la computadora que yo tengo, don Mario se ríe, dura 5 minutos para que arranque. Para que pueda estar. Tenemos laptops de personal que don Mario dice que casi son mayores de edad, tienen más de 10 años que se adquirieron. Computadora, o sea, una cosa, una locura. Y para afrontar el cúmulo de trabajo, principalmente todo lo que está atrás. Sencillo, la auditoría se planifica en función a la capacidad
que tenga la organización. Bien, nosotros vamos a establecer el universo auditable, le vamos a poner peso, vamos a establecer cuáles son las que hay que atender primero y cuáles son las que hay que atender después. Luego que hagamos eso, ¿cuántas se van a hacer? En función al tiempo que demande y el consumo de horas hombre. Si 3 auditorías me van a demandar el 80% de los recursos y 7 me van a demandar el 10 restante, solamente se podrán hacer 10. ¿Quieren que se hagan más? Necesitamos más recursos, duplicar mínimamente el personal, porque si hay que atender las que se encontraron, que es lo que la sociedad está demandando, que quieren las auditorías que encontramos, auditorías que para sacarla hay que someterla a un proceso de revisión y de verificación, un proceso de revisión de calidad, que en muchos casos va a ameritar volver a la institución a completar informaciones. Entonces, si seguimos enfocadas en ella, vamos a seguir como país un retroceso en donde las auditorías van a ser de años anteriores, viejísimas, y se van a descuidar las gestiones del momento. Mira, déjeme ayudar a un hombre conservador y prudente como Janel Andrés. Él dice que hay que duplicar el personal de la Cámara de Cuentas y que necesita mucho más recursos para poder atender plenamente la responsabilidad a su cargo. Y cualquiera que maneje el tema y que lo conozca, eso es una cosa... Janel, dijiste algo importante. Comentaste que le pusieron ustedes premura a aquellas auditorías cuyo procedimiento en cuanto al PEPCA podría perimir. ¿Cuál es la jerarquización de las otras auditorías? ¿Qué están tomando ustedes adelante? ¿Y cuál es el precepto que prima? O sea, ¿qué es lo que prima? ¿Persecución penal o recuperación de activos? No, porque... ¿O las dos? Lo que pasa es que nosotros como auditores no podemos ir prejuiciados a que vamos a encontrar nada. Sencillamente en función a los recursos involucrados. Cuando hablamos de eso, de la asignación presupuestaria, los procesos que lleva cada institución, ese detonante de riesgo por situaciones que el rumor público y que la sociedad sabe que han habido malos manejos. O sea, hay una serie de consideraciones que son las que determinan cuáles trabajos realizar. Esa es la óptica nuestra. Pero si el Ministerio Público requiere algún tipo de auditoría especial por un tema que esté manejando, le vamos a dejar un espacio reservado para ellos, porque no podemos, nuestro plan de auditoría, ser en función de otra institución, pero mínimamente un 20% se le van a dejar reservado a ellos. El 80% es para nosotros enfocarnos en los trabajos que tenemos que hacer. Que el orden lógico es que nosotros, con los hallazgos, motivemos a que el PEPCA accione. Ese es el sentido lógico. Cuando no debería ser al revés. No debería ser al revés. Pero igual, si hay indicios, si hay situaciones, tenemos que la Cámara de Cuentas audita, ya las consecuencias las establece el Ministerio Público. Correcto. Gracias a Janel Andrés Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas, que ha estado con nosotros el día de hoy. Tienen mucho trabajo, esta es su primera visita, pero van a ver más. Sí, nosotros quisiéramos que los medios de comunicación, cumpliendo con un rol de control social, ejerzan su rol, pero que tengan más acercamiento a nosotros, porque a veces nos sorprende como en lugar de colaborar a que la información correcta llegue a los medios, se hacen eco de informaciones sin previa validación. Entonces, les invitamos a todos, tenemos las puertas abiertas, no somos muy abanderados a estar en los medios, creemos más en trabajar y dar resultados. O sea, no queremos estar tanto, pero toda la información que requieran, bienvenido, y nosotros vamos a provocar mantener a la ciudadanía al tanto. Pero hasta que no tengamos trabajos que exhibir, no van a decir nada. Correcto, nosotros estamos haciendo esto porque, bueno, hay que decirle a la sociedad la situación que hemos encontrado, pero ni siquiera eso nos interesa. Lo que nos interesa es que la sociedad comience a recibir lo que tanto está demandando. Trabajos de calidad, independientes y objetivos. Gracias, Janel. Vámonos a la pausa.